En la conferencia anterior hemos presentado al Cordero degollado, es decir, mártir, que es el único que puede realizar el plan de Dios en este mundo. Ese plan, en la visión de Juan, la gran visión del capítulo 4, que es el trono, la visión del trono, ese plan está en un rollo que tiene en su mano el que está sentado en el trono. Pero ese rollo está sellado y justamente por eso es que en el cielo se escucha esa voz: ¿quién podrá abrir? ¿Quién será digno? Y ahí es donde aparece en el capítulo 5 el Cordero, que es el único que ha sido hallado digno de esa apertura, de ese rollo que contiene entonces la revelación del plan divino en su plenitud, ¿no? Este rollo revelará sobre todo ¿qué cosa? El modo en que los servidores y los seguidores del Cordero van a participar en la venida del reino de Dios a este mundo, porque en realidad que el Cordero va a ser el que va a instaurar eso ya ha sido revelado. Lo que aquí falta que se revele es el modo en que los seguidores del Cordero, ya que como también expliqué en la conferencia anterior, no conquista solo, sino que se forma un ejército, un pueblo fiel que lo ayudará en esa victoria, esa conquista de este mundo de engaño y mentira, para que reine la verdad que Juan ha visto que está plasmada en los cielos, ¿no? Este rollo entonces está sellado con 7 sellos. Juan ve que se abre uno por uno y aparece una serie de acontecimientos. Algunos piensan que justamente cada apertura de cada sello y las cosas que ocurren ahí son lo que es el contenido del rollo. Pero como explican algunos exégetas, sobre todo Baucan, a quien más he seguido en muchas de estas interpretaciones, estos no serían justamente lo que Juan va describiendo, la apertura de cada rollo, el contenido propiamente del rollo, sino los eventos que van precediendo su apertura definitiva y que preparan la revelación del contenido del rollo en sí mismo. El rollo, una vez abierto, lo volvemos a encontrar. Aquí estamos nosotros, entonces, capítulo 6. Lo volvemos a encontrar en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el momento en que estamos ya en la segunda serie de juicios, vuelvo a recordar esto, hay 3 series de juicios, en realidad hay 4, pero de una, la que correspondería a la verdadera tercera, que son los 7 truenos, de ella no se nos dice el contenido. Por lo tanto, de los que nosotros conocemos son 3. La primera serie, que son los 7 sellos, con la apertura de cada uno de ellos, con las calamidades que afectan al 25% de la tierra y de sus habitantes. Luego vienen las 7 trompetas, que afectan al 30%, a la tercera parte de la tierra y de sus habitantes. Finalmente, la última serie, las copas, que se derraman sobre la tierra, que afectan a toda la tierra y que todos coinciden. Esa indica el juicio final. Los otros 2 juicios son juicios preparatorios, son juicios de advertencia para que los hombres se arrepientan antes del final. Ya en la última serie, justamente como no tiene límite, indica el juicio de retribución definitivo. Pues bien, entonces, al final de la segunda serie, por lo tanto las trompetas, entre la sexta y la séptima trompeta, la séptima a su vez es la que contiene la nueva serie completa, está dentro de esa última trompeta, ¿no? Las 7 copas están dentro del último trompetazo. Entre medio, entre la sexta y la séptima, hay un intervalo, ¿no? Un intervalo. En ese intervalo tiene lugar una visión en la cual Juan ve un ángel que le muestra ese rollo. Nuevamente aparece el rollo, pero ahora el rollo está abierto. De hecho, el ángel se lo hace comer, se lo hace asimilar a Juan, y le dice que tendrá que profetizar evidentemente el contenido de ese rollo. Leo entonces esa visión, que es muy importante. Estamos en el capítulo 10. Por lo tanto, intervalo entre la sexta y la séptima trompeta. Dice así: vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto, ¿no? En su mano tenía ese librito, es el rollo abierto. Pasamos al versículo 8. Y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo: vete,
toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dice, toma, devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces, versículo 11, me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien. La comunicación entonces, del contenido del rollo tiene lugar en el interludio entre la sexta y la séptima trompeta. ¿Por qué en este punto, cerca del final de la segunda serie de juicios, ¿no? Y antes de la que en definitiva tendrá lugar, que es las 7 copas que simbolizan el juicio final, el juicio definitivo? La respuesta a este por qué el rollo se le revela a Juan en este momento tiene una importancia capital para entender el sentido del Apocalipsis, o si se quiere mejor, el mensaje central del Apocalipsis para los cristianos. Ya dije entonces que las 3 series de juicios que nos relata el Apocalipsis son la manera en que Dios, ¿no?, ejecuta su voluntad sobre la tierra, ¿no?, o busca que su voluntad sea hecha sobre la tierra, castigando a los hombres, ¿no?, en cada una de las series de juicios, castigando a los hombres que se rebelan contra su voluntad, de modo tal de que estos se conviertan y pasen a hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿no? Ahora bien, los juicios de las 6 primeras trompetas, lo mismo que los 7 sellos que las precedieron, son juicios limitados. Como ya dije, la primera serie de juicios, los sellos, afectan al 25%, un cuarto de la tierra y de los hombres, la segunda a un tercio de la tierra y de los hombres, y luego nosotros la que tenemos es las 7 copas que afectan a toda la tierra y que ya indican el juicio final. El hecho es que la primera serie de juicios y la segunda serie de juicios, que prácticamente aquí ya está terminada, no han producido el efecto de misericordia, de conversión y por lo tanto de poder obrar la misericordia de Dios que Dios buscaba con ellos, ¿no? Como nosotros podemos leer al final del capítulo 9, justo antes de la visión del ángel que acabo de leer. Termina así diciendo, versículos 20 y 21. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Por eso entonces, hasta ahora entonces no han tenido ese efecto, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que los castigos han ido increyendo, pero no han conseguido su efecto. Esto explica por qué, ¿no? En este momento, en ese interludio, ¿no?, cuando el ángel se le aparece, Juan, junto con la voz del ángel, escucha en realidad la que sería la verdadera tercera serie de juicios, porque las copas, que nosotros llamamos tercera serie porque es la tercera que se nos explica cada uno de esos juicios, en realidad es la cuarta. La tercera son 7 truenos que escucha Juan. Dice así el versículo 3, el capítulo 10. Y el ángel gritó con fuerte voz, ese ángel que tiene el rollo abierto, ¿no? Gritó con fuerte voz como ruge el león, y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. No es que Juan simplemente escucha 7 truenos, él tiene 7 revelaciones, son 7 visiones proféticas. Juan las ve y las entiende. Por eso, como había hecho hasta el momento con todo lo anterior, así como le había sido indicado al comienzo del Apocalipsis, se pone a escribirlos. Pero en el momento en que Juan intenta escribir eso, Dios lo frena. La voz que viene del cielo lo frena y le dice que no escriba, dice:
Apenas hicieron oír su voz los 7 truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no los escribas. A diferencia entonces de esos 7 sellos que vio en la visión del rollo y que tienen que ser abiertos, los 7 truenos tienen que permanecer sellados y Juan no debe escribir el contenido de esa profecía. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el proceso de juicio de advertencias, que han sido cada vez progresivamente más severas, no debe extenderse más allá de lo que se extendió hasta ahora. Porque, como acabo de leer en ese final del capítulo 9, no han dado su efecto. Los hombres no solamente no han dejado sus fornicaciones, hechicerías, rapiñas, etc., sino que se han hecho cada vez más obsesionados con ellas, han endurecido más sus corazones. Por eso entonces esta serie de juicios, que es la que progresivamente tendría que venir ahora, afectando a la mitad de la tierra y de sus habitantes, y recién después venir la serie indefinida que afecta a todo, ¿no? Un cuarto, el 30%, tendría que venir el 50%, la mitad, luego el total, ¿no? Esta serie de juicios es sellada, ¿no? Porque lo que aquí entonces va a hacer Dios es cambiar el modo en el cual buscará la conversión de los hombres. Y después sí, vendrá entonces el juicio final, la séptima trompeta lo abrirá, mostrando entonces, o inaugurando la serie de las 7 copas, que ya no son juicios limitados, sino los juicios definitivos. Como digo entonces, sí, estos 7 truenos no han de tener lugar, es decir, Dios se los muestra a Juan lo que tendría que haber venido, pero que Dios en definitiva no va a pasar más allá en el modo en que ha buscado hasta el momento la conversión de los hombres y permanecen sellados. Entonces lo que se le revela a Juan, porque si no hay nada escrito, no hay ninguna profecía, se mantiene sellada. ¿Qué quiere decir ese último versículo que leímos cuando leí la visión del ángel? Que dice, ahora tienes que profetizar de nuevo. ¿Profetizar qué? Lo que dice el rollo, no lo que dicen los truenos. Lo que dicen los truenos permanece sellado. Eso es un futurible, Dios no lo va a llevar a cabo. En cambio, lo que él tiene que profetizar es lo que está en el rollo. Por eso, después de comer el rollo, es decir, asimilar su contenido, se le dice a Juan que revele su contenido profetizando. Tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Otra vez significa entonces que, porque ya se habló de las profecías hechas anteriormente. ¿Y qué es otra vez? Porque ¿qué es lo que falta revelar? Si ya ha sido revelado entonces, ¿no? El final de los hombres que van a ser juzgados, etc. ¿Qué es lo que falta revelar? Si ha sido revelado también el hecho de que el Cordero es el que triunfa sobre este mundo y el que hará la voluntad de Dios. Lo que falta revelar es el rol de los seguidores del Cordero en esta obra de llevar al arrepentimiento y a la fe a través de su testimonio y de su muerte la obra de Cristo, el triunfo del Cordero, el triunfo del Cordero. El contenido del rollo es revelado resumidamente de modo inmediato en el capítulo 11, los versículos 1 al 13. Y este texto es tan importante que lo vamos a leer juntos, porque aquí se contiene la revelación de la misión de la Iglesia en este mundo. Dice así, ¿no? Pero haré de mis 2 testigos, esto es capítulo 11 a partir del versículo 3, ¿no? Comienza así, luego me fue dada una caña de medir, etcétera, tal cosa, y comienza la revelación. Haré de que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días cubiertos de sayal. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendrían que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen.
Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos y se intercambian regalos, porque ellos son 2 profetas. Estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasados los 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo. Este es un texto que aparentemente parece muy complicado, porque une imágenes del Antiguo Testamento que son contradictorias, e incluso une cosas del Nuevo Testamento, también de la vida de Cristo, de la muerte, resurrección de Cristo, que también parecen en sí contradictorias. Pero, sin embargo, es la clave para entender el mensaje del Apocalipsis. No digo todo el libro del Apocalipsis, porque ciertamente este revela muchísimas otras cosas, pero en este texto se revela el mensaje del Apocalipsis, es decir, lo que el Apocalipsis nos dice a nosotros, a los discípulos de Cristo, porque nos está revelando, como explica muy bien, y en este punto lo sigo sustancialmente a Vaughan, porque creo que es el que mejor explica el sentido de este pasaje. Aquí se explica la función que tiene en la obra de la redención, de la instauración del reino de Dios, los seguidores del Cordero, ¿no? Los seguidores del Cordero, ¿no? Este pasaje contiene, por lo tanto, in nuce, ¿no?, resumidamente, en síntesis, el mensaje central de toda la profecía de Juan. Y está ubicado aquí, en este lugar preciso, para indicar cómo el testimonio de la Iglesia a las naciones, es decir, a los paganos, a los pueblos paganos o apóstatas, los que han abandonado la fe, cómo el testimonio de la Iglesia interviene antes del juicio final, que será la 7ª trompeta, y luego las 7 copas, instaurando el reino de Dios. El reino de Dios. El contenido del librito, entonces, no es lo que nos dice el librito, no es que los fieles cristianos han de sufrir el martirio o que su martirio será su victoria. Estas cosas ya son claras, ya han sido dichas en el capítulo 6, versículos 9 al 11, en el capítulo 7, versículos 9 al 14. La nueva revelación es que su testimonio fiel y su muerte será el instrumento de la conversión del mundo. Y este es el mensaje del Apocalipsis a los cristianos, que su persecución, su testimonio, su martirio o su confesión de fe, su sufrimiento por Cristo, será lo que el aporte, ¿no?, a la obra de Cristo para convertir el mundo. Su muerte, la muerte de los cristianos, muerte que puede ser mística, puede ser a través del sufrimiento, de la calumnia, de la persecución, sin llegar necesariamente en todos a la entrega de la vida física, ¿no? No será solo su propia salvación, la salvación de un mundo que es condenado por el juicio de Dios, sino que contribuirá a salvar a las naciones, es decir, a las personas alejadas de Dios, por lo menos a la mayoría. A la mayoría. El reino de Dios tiene que venir, por lo tanto, entonces, ese reino, el reino que está en el cielo, ¿no? Venga tu reino. Decíamos que el Apocalipsis es casi como la plasmación de las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, ¿no?
que tu nombre sea santificado, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que venga tu reino. Ese reinado de Dios, que es el reinado donde se cumple la voluntad de Dios, será instaurado en este mundo por el testimonio sacrificial del pueblo elegido, que reconoce la ley de Dios, la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, y que llevará con su testimonio martirial a los pueblos rebeldes a reconocer también esa ley. Ese pueblo entonces que tendrá que dar testimonio es ese pueblo de Dios que ha sido forjado de entre todas las naciones justamente en orden a llevar un testimonio profético a todas las naciones, como dice el texto del Apocalipsis, ¿no? Esto es lo que dramatiza de modo simbólico esta historia de los dos testigos, de estos dos testigos misteriosos que después parecen ser identificados, pero no del todo, con Moisés y con Elías, ¿no? Les recomiendo tener presente ahora y abierto delante de ustedes de nuevo el texto que acabo de leerles, capítulo 11 versículos sobre todo 3 al 13, ¿no? Aquí estos dos individuos, ¿no?, estos dos testigos, representan a la iglesia en su conjunto, en su testimonio fiel ante el mundo, ¿no? Este relato entonces no debe ser entendido ni de modo literal, por un lado, que no nos haría entender absolutamente nada, ni tampoco de modo alegórico. Es más bien una parábola, ¿no?, que dramatiza la naturaleza y el desenlace del testimonio de la iglesia. Que los dos testigos simbolicen la iglesia en su función de testigo ante el mundo queda claro al ser designados como los dos candelabros o lámparas, que dice, estos dos son los dos candelabros, ¿no? Versículo 4 de este capítulo. Este símbolo, justamente los candelabros, es el símbolo usado en el primer capítulo del Apocalipsis para simbolizar a las 7 iglesias. Por lo tanto, son la iglesia, simbolizan la iglesia. Ahora bien, ¿por qué son dos? ¿No? ¿Qué sentido tiene que sean dos? Dos no indica que se trate solo de una parte de la iglesia, sino simplemente se elige el número de 2 porque es una exigencia bíblica de que un testimonio solo es aceptable cuando es sostenido por 2 testigos. Entonces, 2 testigos simplemente significa que es un testimonio que vale, un testimonio que tiene valor, que es el que Dios considera suficiente, como se nos dice, por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 19, ¿no? Por eso, son 2, significa simplemente un testimonio válido, pero no son 2 personas, ni un grupo pequeño. Es la iglesia en su conjunto, la iglesia, sobre todo la iglesia martirial. Estos testigos por eso son también profetas, son presentados, ellos son profetas. Se dice varias veces esto. Y están modelados al estilo de Elías y de Moisés. Si leemos los relatos del segundo libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, del capítulo 7 del Éxodo, vamos a ver que Moisés y Elías están descritos más o menos con los rasgos que aparecen aquí, pero ellos en realidad no son ni Elías ni Moisés vueltos a la vida, ya que de hecho se atribuye a uno los rasgos de los dos, ¿no? A cada uno de ellos se atribuye los rasgos de los dos en su conjunto. Pero hay cosas, rasgos de Moisés que no tuvo Elías y rasgos de Elías que no tuvo Moisés. Aquí, en cambio, cualquiera de los dos reúne los rasgos de los dos, por lo tanto, quiere decir que no son ninguno de ellos en concreto, sino simplemente es la iglesia que es profética, ¿no? Significa eso. Los dos son el símbolo de los grandes. El más grande de los profetas en realidad es Moisés. De hecho, él dice, vendrá un profeta como yo, preanunciando a Jesucristo, ¿no? Y Elías es el símbolo del profetismo. Y esto es simplemente lo que se quiere anunciar aquí. Es la iglesia profética. No significan, por lo tanto, como alguno ha pensado, la ley y los profetas, pues los dos son presentados como profetas. No es que uno es Moisés y el otro es Elías, los dos son Moisés y Elías. Es decir, una mezcla. Entonces, son símbolos mezclados. Por eso decía antes, si uno quiere sacar todo literalmente, encontrará contradicciones. Porque además ninguno de los dos tiene un rasgo que aquí los dos tienen como algo propio, que es el martirio. Porque ni Moisés ni Elías sufrieron el martirio. Pero, ¿por qué se une el martirio y por qué se dice que son profetas? Porque en tiempos del Nuevo Testamento se pensaba que el martirio es el destino de todo profeta. De todos modos, incluso aquí, el modelo supremo no es el martirio de nadie del Antiguo Testamento, sino el martirio de Jesús, que ellos van a imitar.
Por eso esos rasgos que voy a decir, pero esto parece un calco de la muerte, pasión, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, incluso en los días, al tercer día, etcétera. Claro, porque justamente es la iglesia martirial que toma como modelo el martirio de Jesucristo, ¿no? Y ese paralelismo del martirio de Cristo se extiende incluso, no solo lo imita en el martirio, sino en la resurrección después de 3 días y medio y en la ascensión. Por lo tanto, ¿no?, es la iglesia, ¿no?, que rehace todo el camino martirial de Cristo. Pasión, muerte, resurrección, ascensión, ¿no? Este testimonio es dado ¿dónde? A todas las naciones. Por eso esa expresión tan extraña que se nos dice allí, ¿no?, que el lugar donde han muerto es llamado Egipto, Sodoma, y es también la ciudad donde murió crucificado Jesucristo. Pero todas estas cosas en realidad históricamente son contradictorias, ¿no? No puede ser entonces aludir a Jerusalén en primer lugar, porque a pesar de que se la menciona explícitamente, porque ella nunca es llamada en la Biblia Sodoma y Egipto. Aquí se llama Sodoma y Egipto, y también es la ciudad donde murió Cristo, ¿no? No puede ser tampoco Roma, a la que el Apocalipsis alude con el nombre de Babilonia y con el apelativo usado de gran ciudad, porque Roma jamás se le identifica como el lugar en que fue crucificado Jesús. Entonces, a ver, no es Roma, no es Babilonia, no es Sodoma, no es Egipto, no es Jerusalén. ¿Por qué este cruce de datos? ¿Qué significa? Significa que toda ciudad es el lugar donde la iglesia dará el testimonio de las naciones del mundo. Esa ambigüedad, esa mezcla de cosas que parece que se está predicando de Roma, de Babilonia, de Jerusalén, de Sodoma, de Egipto, es porque son todas esas ciudades y todas las demás ciudades del mundo donde la iglesia dará ese testimonio que terminará por convertir al mundo. Como vimos entonces, los juicios o castigos solos no han producido el arrepentimiento de los hombres, al contrario, estos se han endurecido en sus pecados. Ahora bien, el martirio de estos dos, o de lo que ellos significan, que es la iglesia, el martirio de estos dos sí lo hará, pero no al margen de los castigos precedentes judiciales, sino en unión con ellos. Es decir, los castigos anteriores, pues si no, no tendría ningún sentido, habría sido un fracaso de Dios, y ciertamente que no lo son. Son esos castigos que han preparado a estos, ¿no?, y finalmente, como corona, el testimonio que ha de dar los seguidores del Cordero, ¿no? Pues estos son los que cierran los cielos para que no llueve, conviertan las aguas en sangre y hieren la tierra con toda clase de plagas, es decir, se refiere a los castigos anteriores. Por lo tanto, es en unión con eso, más su testimonio, el que terminará por alcanzar ese objetivo que tiene Dios, que es la de instaurar su voluntad, pero haciendo que los hombres se conviertan a ella, no destruyéndolos, que los hombres se conviertan a ella y adoren a Dios, ¿no? El punto es que los castigos entonces que hemos visto en los juicios anteriores, o que están descritos en el Apocalipsis, en los 7 sellos, las 7 trompetas, los castigos en sí mismos no expresan la gratuita voluntad de Dios de perdonar a los que se arrepientan. En cambio, la predicación de los 2 testigos es un llamado al arrepentimiento, ¿no? Completa entonces los castigos, ahora explicando el verdadero sentido. Dios no quiere la destrucción de los hombres, sino su arrepentimiento. Aun cuando el pasaje no nos diga cuál es el contenido de la profecía y predicación que hacen estos 2 misteriosos personajes y que los presente como portadores de castigo, sin embargo, hay un dato muy importante, y es que aparecen vestidos de sayal, como dice el versículo 1, el versículo 3, con el que empieza el relato, que es el símbolo usado por los profetas para llamar a la penitencia, como podemos ver en Jonás capítulo 3, también en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, Lucas capítulo 10, es el caso de Juan Bautista. De ahí que cuando su testimonio sea corroborado como verdadero por su resurrección y ascensión, todos los sobrevivientes se arrepentirán y darán gloria a Dios. La respuesta de estos corresponde a la invitación que hará poco más adelante el ángel que llama a las naciones. Luego vi otro ángel que,
decía con fuerte voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Luego del juicio de las trompetas, ¿no? Luego del juicio de las trompetas, capítulo 9, versículo 20, los sobrevivientes, nos ha dicho el texto y ya lo leí, no se arrepienten. La expresión griega que aparece ahí es hoi loi poi, los sobrevivientes. Esto es importante, ¿no? El juicio de las trompetas, la sexta trompeta, son los 7 sellos más las 7 trompetas, todas esas calamidades han dado por resultado que hoi loi poi, los sobrevivientes, no se arrepienten. En cambio, después de ese temblor de tierra que aparece en la ascensión de los 2 testigos, ¿no? O sea, que acompaña la reivindicación de los 2 testigos, los lleva Dios al cielo, los eleva, usa la misma expresión, hoi loi poi, ¿no? El resto temen a Dios y le dan gloria. Cambia la cosa. O sea, lo que no habían logrado los 7 sellos, lo logran justamente ese testimonio martirial y la reivindicación que hace Dios de ellos al exaltarlos, al resucitarlos y llevarlos al cielo. Por lo tanto, el resultado de la predicación de estos 2 testigos, es decir, de la iglesia martirial es marcadamente universal, ¿no? Y triunfalista. Tengamos en cuenta que en los juicios anunciados por los profetas del Antiguo Testamento se suele decir que el resto de los que permanecen fieles son la 10ª parte de los que escuchan la predicación. Podemos leerlo en Isaías capítulo 6, Amós capítulo 5, el primer libro de los Reyes capítulo 19. Allí, cuando se nos habla de cuántos son los que permanecen fieles, siempre se dice, ¿no? Siempre se dice la 10ª parte. O el número 7.000. 7.000 son, dice en el libro de los Reyes, 7.000 son los únicos que me han permanecido fieles, porque 7.000 es la 10ª parte de 70.000, que simboliza el número completo, la totalidad, ¿no? 70.000, 7 por 10, 7 número perfecto, 10 número perfecto, sería la totalidad. Entonces, 7.000 son solamente la 10ª parte. Los demás, el 90%, todos apostatan. Son en el Antiguo Testamento, entonces, a los juicios de Dios, los castigos de Dios, la mayoría no hace caso. Solamente un pequeño resto, ¿no? Juan toma lo mismo, pero lo da vuelta. Aquí, ¿no? Cuando estos testigos, cuando la iglesia martirial sea exaltada por Dios en ese último momento en el que Dios llama a la conversión a los hombres, Juan no dice 7.000 son los que permanecen fieles, 7.000 o la 10ª parte son los que se destruyen. Quiere decir que el 90% acepta el llamado de Dios. Por eso es un llamado a la conversión. Los sobrevivientes son el 90% en este juicio. El 90% acepta ese llamado a la conversión que una vez que es predicado por la iglesia martirial. Por lo tanto, entonces, el testimonio de los 2 testigos o de la iglesia martirial es efectivamente salvífico, porque son los que llevan a cabo justamente, ponen a punto, ¿no? Con su propio martirio, con la participación en el martirio de Cristo, ese martirio de Cristo por el cual todos los hombres se han de salvar, ¿no? Por lo tanto, el nuevo rol del pueblo escatológico de Dios, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Los que son de Dios, es llevar a la fe a las naciones por medio de su testimonio martirial. Este es el mensaje entonces de San Juan. En todo este embrollado y difícil texto, en realidad lo que se nos está diciendo, y con toda claridad, es esto, que el rol, el papel, la función, la misión que tiene el pueblo escatológico de Dios es llevar a la fe a las naciones, a los pueblos paganos o apóstatas, ¿no? Devolverlos a la fe a uno, llevarlos por primera vez a la fe a otro, por medio de su testimonio martirial. Y esto es lo que está escrito en el librito que solo el Cordero es capaz de abrir. Esto es lo que el Cordero, ¿no? Nos revela en definitiva al abrir ese libro. Si los testigos del Nuevo Testamento pueden hacerlo, a pesar de que no lo lograron los del Antiguo,
se debe no a que ellos son superiores en santidad a los los grandes santos del Antiguo Testamento, sino que ellos están unidos, asociados a la victoria del Cordero, porque el testimonio que ellos dan en realidad simplemente participa del testimonio del Cordero. Hacen efectivo, como dice San Pablo, completan la obra de Cristo, los sufrimientos, la pasión de Cristo. Ese es el sentido que tiene, ¿no? El sentido que tienen los últimos versículos de ese capítulo 11 no es que los pueblos de la tierra han de ver la resurrección de los mártires de Cristo, ¿no? Cuando dice entonces resucita al tercer día y después los lleva al cielo. Eso no significa, no está profetizando que al final todos los mártires van a resucitar delante de los ojos de todo el mundo, entonces todos se van a convertir, sino que el mundo ha de percibir la participación de los mártires en el triunfo de Cristo sobre la muerte. La asociación, eso es lo que va a percibir, la asociación del martirio de los mártires con el martirio del mártir por excelencia, que es Cristo. De hecho, el arrastre que tuvo el testimonio de los mártires de los primeros tiempos, que atrajo a tantos a la fe, radicó en la solidez de su fe en la resurrección de Cristo. Esto fue lo que convenció al mundo pagano de la verdad del testimonio que daban estos mártires. Y eso es lo que vemos en los mártires de todos los tiempos, como sobre todo en los mártires del siglo XX, que han superado en número a todos los mártires de la historia, probablemente. En el relato de los dos testigos están presentes entonces los tres grandes temas simbólicos del Apocalipsis, a los que ya hicimos referencia en nuestras conferencias anteriores: la guerra mesiánica, el nuevo éxodo y el testimonio, pero predomina este último. El tema de la guerra mesiánica, en cambio, entonces va a ser desarrollado en los capítulos que vienen a continuación, capítulos 12 al 14, y muestran justamente entonces ahora el poder que tienen el papel que tienen los cristianos en esa guerra mesiánica, explicando entonces el desarrollo de cómo ha de suceder todo esto. El Apocalipsis exige de sus lectores entonces una participación activa en la guerra divina contra el mal. O sea, está llamando, ese es el mensaje. Por eso cada carta a las 7 iglesias termina con una promesa a los vencedores, si son vencedores porque han luchado. Por lo tanto, los está invitando a luchar y a vencer. O también a los conquistadores, si son conquistadores porque han luchado y han conquistado. Y al final de todo el texto del Apocalipsis se habla justamente de este mismo tema. Dice así: esta será la herencia del vencedor, yo seré Dios para él y él será un hijo para mí. Por lo tanto, una y otra vez, desde las cartas a las 7 iglesias con las que se inaugura el libro del Apocalipsis, como todos estos capítulos que ahora voy a simplemente indicar 2 o 3 líneas, ¿no? Líneas conductoras, como el final, todo el tiempo se nos está hablando de una gran lucha en la cual hay militantes de un lado y militantes del otro, vencidos de un lado, vencedores del otro y triunfadores definitivos de uno solo, que es del lado de Cristo. En los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis se presentan por eso los principales enemigos de Dios que deben ser vencidos para allanar el camino de Dios. Se trata de la Trinidad satánica: el dragón o serpiente, principal fuente de oposición a Dios en la Biblia; la bestia del mar, que es el poder político corrompido; la bestia de la tierra, que es el poder religioso pervertido y puesto al servicio de los otros dos, ¿no? En cambio, el cuarto personaje, que es la gran prostituta Babilonia, que representa a la civilización corrompida, apoyada por el poder político corrompido y militar y por la religión también corrompida, recién aparece en el capítulo 17 y tiene un estatuto diverso. Por eso es curioso que no se le dice a los cristianos que la conquisten, sino más bien que huyan de ella, para que no sean corrompidos, ¿no? Salgan de ella, sal, pueblo mío, de ella, para que no te corrompas con sus podredumbres. Es interesante esa diferencia. Debemos luchar contra otros poderes, pero de esa civilización corrompida más bien debemos escapar. O sea, disociarnos de su maldad. No quiere decir entonces que nosotros del mundo no podemos salir, como nos dijo ya San Pablo en la primera carta a los Corintios. Estamos en el mundo y debemos entonces transformar el mundo, pero sin asociarnos a su perversidad. En ese sentido, espiritualmente debemos salir de esta civilización en lo que tiene de corrompida.
Estas son las fuerzas entonces que los cristianos como ejército del Cordero deben vencer, ¿no? También se dice en estos capítulos que la bestia hace la guerra a los santos y los conquista. Entonces se llama a los cristianos a conquistar al dragón, la bestia, las dos bestias, etc., ¿no? Pero también en algunos pasajes, como por ejemplo el capítulo 13, versículo 12, se dice que la bestia hace la guerra a los santos y dice que los vence. No quiere decir que la bestia entonces gana unas batallas y los cristianos ganan otras, pero la guerra al final la ganan los cristianos. No, no es eso. No son unas batallas son ganadas por unos, otras batallas ganadas por otros, sino la batalla es la misma, ¿no? Lo que se dice aquí es que los cristianos ganan al ser vencidos. La bestia los vencerá en el plano humano. Es decir, justamente por eso son mártires. Y son mártires porque los han degollado, ¿no? Y si los han degollado, quiere decir que los que ganaron fueron los otros. Son los que se quedaron con la espada en la mano y los otros quedaron con el cuello en el piso. Por lo tanto, han sido martirizados. Pero en ese martirio está su victoria. O sea, la misma batalla es una victoria para unos y una victoria para los otros, pero en dos niveles completamente distintas, ¿no? Por eso, si miramos las cosas desde el mundo, parece que el que gana es la bestia o el dragón que lo apoya, todo el poder corrompido, que destruye a los buenos y parece incluso hasta que quede impune, porque de hecho hasta el fin de los tiempos pareciera que, como dice la Biblia varias veces, parece que a los malos siempre les va bien, ¿no? Pero San Juan dice que esa no es la mirada verdadera. La mirada verdadera es la que tiene lugar desde la perspectiva celestial y ahí la cosa es diferente. Los verdaderos triunfadores son los mártires y la derrotada es la bestia. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque aquí la guerra no se trata de una guerra donde se usa una espada. Si usa una espada, evidentemente, ¿no?, vence uno y muere el otro. Pero aquí, ¿no?, es una guerra en la cual, ¿no?, el matar al otro no consiste en quitarle la vida, consiste en hacerlo claudicar de la fe. Y por eso entonces, si los mata físicamente es porque no consiguió matarlos espiritualmente. Quiere decir que al matarlos físicamente es el último recurso que le queda en su impotencia por hacerlos claudicar. Por eso el martirio es el signo de la derrota del que mata al mártir, no el signo de la derrota del mártir que muere. Porque si el mártir muere es porque el otro no consiguió lo que quería, el otro no quería su muerte, propiamente hablando, la muerte física no le sirve de nada. Lo que le importa es la muerte espiritual. La muerte física es justamente el resultado de la impotencia de haber logrado la muerte espiritual. La batalla aquí es la batalla por la verdad y el testimonio. Por la verdad y el testimonio. Por eso, justamente, los mata físicamente porque no ha podido evitar que el testimonio sea dado por ellos. Y al matarlos, justamente, ¿no?, corona la obra de ellos. Corona y firma, es como hace la rúbrica de la bestia de que ha sido derrotada. No pude conseguir que ellos mintieran, que se asociaran a nuestros poderes engañadores. Porque son poderes engañadores. Esto se repite una y otra vez. Este es el principal arma. Del dragón se dice que tiene engañado al mundo entero. Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 20, versículo 2 y 3. Capítulo 20, versículos 7 y 8. De la segunda bestia dice que engaña a los habitantes de la tierra con su propaganda a favor de la divinidad de la primera bestia. Esta es la religión corrompida a favor del poder corrompido y endiosado. Esto se dice en el capítulo 13, versículo 14, capítulo 19, versículo 21. De Babilonia, la civilización de este mundo, se dice que engaña a todas las naciones con sus brujerías. Capítulo 18, versículo 23. Y por el contrario, el otro bando, los seguidores del Cordero, como el Cordero mismo, son descritos como completamente sin mentira. Capítulo 14, versículo 5. Por lo tanto, la batalla aquí es con el arma de la verdad. Es una batalla con el verbo, con el instrumento, el verbo como instrumento, el verbo que pronuncia la verdad sobre Dios. La victoria, por tanto, consiste no en matar al otro, sino en no dejar de dar testimonio de la verdad por parte de los seguidores del Cordero. La victoria por parte de los poderes enemigos es conseguir que apostaten, que dejen de dar testimonio.
Por eso el mensaje de San Juan una y otra vez es resistir, pero no a través de la violencia, sino a través del testimonio de la verdad. Por eso, qué actual es todo esto en estos momentos de la historia que parecen calcar perfectamente la situación descrita por el Apocalipsis. Este llamado general al martirio no quiere decir que todos los cristianos van a padecer la muerte, lo dije antes, ¿no? Algunos, por eso dije mártires, otros serán confesores. Estas son imágenes simbólicas. El llamamiento más exactamente es entonces a conquistar, vencer, por eso se dice al que venza le daré, al que venza le revelaré, ¿no? Por lo tanto, vencer, conquistar, lo que implica la disposición al martirio. O sea, la disposición a morir antes que claudicar del testimonio de la verdad de Cristo, ¿no? Eso es lo que se exige, en eso consiste la lucha, en eso consiste la victoria. El testimonio del cristiano a favor de la verdad provoca un conflicto con los intereses de la bestia, que no tolera absolutamente ningún disentimiento respecto de su autodeificación, como se puede ver en los capítulos 13 y 14 del Apocalipsis, y yo añadiría, y en todos los diarios de nuestro tiempo, donde hay un solo pensamiento, el pensamiento único, donde no se permite ni siquiera la objeción de conciencia. Es exactamente lo mismo que está dicho aquí. O sea, no se tolera al que piensa distinto, sobre todo cuando pensar distinto es pensar según los criterios de la verdad, de la realidad, del objetivo y sobre todo de la verdad divina, ¿no? El compromiso con la verdad es incompatible con cualquier compromiso con la mentira de la bestia, y la bestia es mentirosa. De ahí que la alternativa sea muy clara: o se adora a la bestia o se sufre el martirio. El martirio en sentido bien amplio, ¿no? Por lo tanto, que para algunos será simplemente la pérdida de su trabajo, para otros será el padecer hambre, el ser calumniados, el arrastrar una existencia deprimente, paupérrima, el no tener lugar en esta civilización, y para algunos será quizá la cárcel o incluso la muerte, ¿no? Eso dependerá de los planes que Dios tenga para cada cristiano. La descripción de San Juan parece indicar, eso sí, que nadie puede escaparse de esta elección. La batalla no es inminente, ya empezó. No es inminente, es algo que está por llegar, esto ya empezó. Y nadie puede eludir la batalla. Eludir la batalla significaría no tener que elegir, y nadie puede no elegir. Uno elige estar con la verdad o estar en contra de la verdad, ¿no? Y hoy en día todo el tiempo se nos exige esta elección. Para encontrar un trabajo, para progresar en una carrera, para tener un puesto en la política, para tener un lugar en el mundo, todo el tiempo tengo que elegir, porque me piden hacerlo por las buenas o por las malas. Y estoy eligiendo. Y en eso hay que tener disposición al martirio. La disposición al martirio debe ser es parte de las disposiciones de todo cristiano a ser simplemente cristiano. Por eso, cuando se nos bautiza, a nosotros se nos recuerda que nosotros entramos a pelear. Y que esa pelea, ¿no?, es una pelea que nos llegará a las raíces y nos llegará a los tuétanos. Todos en algún momento han de dar testimonio. Aunque ese testimonio parezca tan trivial, muy secundario, no necesariamente llegue a chorrear sangre, pero el testimonio lo tienen que dar todos. De esta batalla nadie queda exceptuado. El que no quiere pelear, justamente, acaba de tomar una decisión, la de no pelear, pero esa decisión de no pelear significa la de defeccionar. No pelear es pasarse al otro bando, al de la bestia. Los capítulos 12 al 14 describen entonces la guerra mesiánica desde la encarnación. La encarnación es lo que viene descrito en el capítulo 12, en la visión de la mujer que aparece en el cielo y que está a punto de dar a luz. Esa es la encarnación. Es una visión cristológica y mariológica, como explican muy bien muchos autores. Desde ahí entonces se nos empieza a describir esa guerra mesiánica que comienza con la encarnación y termina con la parusía, descrita sobre todo en el capítulo 14, versículos 14 al 20.
comienza a describir esta guerra con imágenes militares. En el capítulo 13 vemos a la bestia batallando contra los santos. En el 14, versículos 1 al 5, pasamos a ver a los mártires, el ejército del Cordero sobre el monte Sión, celebrando el triunfo en los cielos. Pero al final de esta sección, las imágenes militares dan paso a otras distintas, porque la participación de los seguidores del Cordero en la guerra mesiánica tiene como propósito el llevar a las naciones, como ya lo he dicho un montón de veces, al arrepentimiento y a la fe en el Dios verdadero, lo cual no cuadra ser representado con imágenes de guerra. Las imágenes de guerra parece más bien que llevaríamos al arrastre como un triunfo, digamos, a unos degollados a los que hemos pisoteado. Pero aquí se trata de los que hemos convertido para que sean parte nuestra. Por lo tanto, entonces, para describir esto, Juan pasa a usar otro tipo de imágenes. ¿Y cuáles son esas imágenes? Son las imágenes de la siega escatológica, ¿no? De la gran cosecha, que Juan presenta en dos formas: la siega del grano, capítulo 14, versículos 14 al 16, y la de la vendimia, capítulo 14, versículos 17 al 20. Es una doble imagen que viene del Antiguo Testamento, está tomada del profeta Joel, capítulo 3, donde se dice así: meted la hoz, que está ya madura la mies, venid, pisad, que está lleno el lagar y se desbordan las cubas, porque es mucha su maldad. Describe estas dos imágenes, entonces siega y vendimia, los dos aspectos, el positivo y el negativo de la parusía, del juicio final de todos los hombres. La reunión de los pueblos convertidos en el reino de Cristo y el juicio final de las naciones impenitentes. Así le interpretan, por ejemplo, Bover, Bussi, Bauckham y muchos otros. La vendimia sangrienta es imagen del juicio de los malos, aquí descrito como el gran lagar de la cólera de Dios. Y el vino de la ira de Dios escanciado puro en la copa de su ira. Estos son pasajes del capítulo 14. Es el castigo que Dios da por el vino del furor de su fornicación que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones. El vino de Babilonia, ¿qué es? Es el modo corrupto de vida que ella ofrece a las naciones para traerlas a la adoración de la bestia. El vino de Dios que le da a esta es el juicio sobre las naciones, y en esto Juan combina imágenes del profeta Isaías con las del profeta Joel. La imagen, en cambio, de la siega, entonces la vendimia, juicio de los malos, la imagen de la siega del grano es el juicio de los buenos. Por eso, en el capítulo 14, versículo 4, que se nos ha presentado por segunda vez en el Apocalipsis ese grupo misterioso de los 144.000, los mártires vírgenes del Cordero, se los llama a estos primicias para Dios y para el Cordero. Todo judío entendía perfectamente que las primicias eran las primeras gavillas de la cosecha que se cortaban antes del resto, ¿no? Y que se ofrecían a Dios como un sacrificio. Por ejemplo, así lo podemos leer en el libro del Levítico. Es decir, estos 144.000 que simbolizan en este caso a los mártires redimidos de entre todas las naciones, son ofrecidos a Dios como las primicias de las cosechas de entre todas las naciones, que serán las que después se incorporarán justamente como fruto de ese testimonio martirial, se convertirán. Ellas son primicias, son simplemente una partecita. Su testimonio martirial, 144.000, no es el número, es un número perfecto. O sea, la totalidad de todos los mártires son las de mártires, confesores, todos los que han sufrido por Cristo, son las que arrastrarán con su ejemplo la conversión de esa enorme multitud de hombres y mujeres, de naciones enteras, o como dice el Apocalipsis, pueblos, naciones, tribus, ¿no? Hay una importante diferencia entre ambas imágenes, entonces, la de la vendimia de los malos, la siega de los buenos. Pero Juan ciertamente describe el final de la historia con dos imágenes que son contrastantes. Una positiva para los buenos, la siega de la tierra; una negativa para los malos, la vendimia. Como la vendimia exprime el fruto de la vid, y el fruto de la vid simboliza la sangre, es como si fuera un aplastamiento de todos los que se han opuesto a Cristo. Resumiendo todo lo dicho, ¿no? La obra del Cordero es, como ya hemos insistido, instaurar el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios en la tierra. Eso que Juan ha visto en el cielo y que en la tierra no se quiere cumplir, el Cordero lo hará real en la tierra.
Este establecimiento se realiza en 3 etapas. La primera, el Cordero con su muerte sacrificial alcanza una victoria total y definitiva sobre el pecado y el mal. La segunda es el resultado de esa primera. Como resultado, ¿no?, Él se forma un pueblo elegido a través de cuyo testimonio martirial predica de modo efectivo la conversión a todas las naciones. El resultado será la aceptación y adoración de Dios por parte de algunos y la impenitencia de parte de otros. Lo que se nos dice en el capítulo 11 es que esos algunos que aceptan la conversión son la mayoría. Tan fuerte es el testimonio, eso es lo que quiere subrayar. Es tan fuerte el testimonio del martirio de Cristo y de los que se asocian a Él, que la mayoría será arrastrado por Él, ¿no? Y la tercera etapa es la relatada en los capítulos 17 al 20, la venida victoriosa contra los impenitentes que porfieren a hacer la guerra, los que no aceptarán ese testimonio, ¿no? Y que, como se dice en el capítulo 17, versículo 4, pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y también los que están con Él, no pelea solo, llamados y escogidos y fieles. La victoria es principal y esencialmente del Cordero. Sus seguidores participan de ella. Mientras el mal y la bestia reinan, entonces la tierra es el dominio del engaño y la ilusión. La verdad aparece primero en el cielo y luego desciende a la tierra por obra del Cordero y de sus seguidores. En el capítulo 19, versículos 11 al 13, el cielo se abre y la verdad de Dios cabalga hacia la tierra. Dice así: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia, y su nombre es el Verbo de Dios. Por lo tanto, el cielo prevalece sobre la tierra y queda en evidencia quién tiene la soberanía, que decíamos que era el gran sentido del Apocalipsis, la respuesta a la gran pregunta, en definitiva, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Porque parece que mandan los malos. Esa es la angustiosa pregunta de todo hombre en este mundo, sobre todo los hombres de bien, y sobre todo los hombres de bien que tienen una fe tibia. ¿Quién manda aquí? Pues bien, la respuesta es esta: el que manda aquí es Dios, ¿no? Y tal es la razón por la cual se le dan a Cristo tantos nombres diversos en este pasaje, 3 nombres distintos en un solo versículo, ¿no? Estos 3 nombres indican entonces justamente esa soberanía total. Se lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Son 2 imágenes militares, pero puestas al servicio de la función judicial. La espada con la que hiere sale de su boca, dice también el mismo texto, porque su palabra es la que juzga con verdad. Sus ojos son llama de fuego, porque escrutan lo más íntimo de los corazones. Ahora se lo llama fiel y veraz, pero no testigo. Antes se llamaba, él es testigo, fiel y veraz. Testigo significa mártir. Ahora ya no se lo llama testigo, se lo llama solamente fiel y veraz, porque no da testimonio de la verdad, sino que es juez de la verdad. Fue testimonio de la verdad en su martirio, pero en su segunda venida es principalmente el que tiene que juzgar sobre la verdad. No se lo llama ahora Cordero. Cordero se lo llamó todo el tiempo, menos ahora. Ahora su manto está salpicado de sangre, por lo tanto, ciertamente es el mismo Cordero, pero no se usa ese nombre, sino que el nombre que lleva escrito es el Verbo de Dios, ¿no? El Verbo de Dios. Su victoria es completa. Este es el maravilloso cuadro que el Apocalipsis traza de la historia que culmina con Cristo en el centro de todas las cosas. Indudablemente, el cuadro trazado por el Apocalipsis tiene, como podemos ver, una riqueza insondable.